Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar dentro de lo que es los videos que estoy haciendo para después pasar a la siguiente etapa, que es la parte de videos en vivo. Esto es en base a los escritos que he compartido en mi blogspot, Abya Yala Red Social Bolivariana Abya Yala 6, blogspot.com. Los he estado compartiendo en mi canal de YouTube, Enrique Sturjan 2020, y en el Facebook mío personal. Pues, ayer estaba hablando de eso, de que tengo varias páginas, tengo tres páginas personales, y tengo tres muros personales y tres páginas. ¿Ok? Y bueno, eh, la idea es difundir lo más posible lo que yo humildemente he analizado, he estudiado y en las conclusiones a las que he llegado. No quiere decir que yo sea dueño de toda la verdad, pero eh, creo que estoy más o menos por el camino. Hay personas más estudiadas que yo y bueno, puede que tengan otra visión de las cosas. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es la parte de la contrarrevolución y esta campaña contra la simple palabra revolución. Véase que no es más, la cosa va más allá de lo que la gente cree. La gente cree que la contrarrevolución es aquel que antirrevolucionario, que el corrupto, no. La contrarrevolución es la idea de borrar el significado en sí de lo que es la palabra y a lo que esta conlleva, por supuesto. Primero que nada, vamos a tomar la nueva diatriba que se ha formado en estos últimos años, en estos últimos tiempos, hacia la población en cuanto al significado específico y cognitivo de la palabra revolución. Últimamente se ha sembrado con la utilización de las nuevas tecnologías informativas, de la telefonía y la web, por las redes y medios tradicionales, la idea de el repudio a la palabra revolución. No es casual que se haga esto. Es el mismo sistema inductivo y de manipulación creado contra el comunismo por, ¿cómo se llama? Por el capitalismo desde la época de los 40 aproximadamente. Aunque realmente esto viene de los años de la Revolución Rusa y de la Revolución China. Véase que Hitler luchaba era básicamente contra los comunistas, lo que pasa es que después la agarró con los judíos porque bueno, de eso es un tema más amplio. Hablaba de la parte, no los judíos en sí, judíos como tal, del judaísmo, sino los sionistas. El problema no son los judíos. Los judíos, bueno, ellos tienen sus creencias y su religión y sus cuestiones, pero los sionistas van un poco más allá. Y de eso hablaremos incluso en un video va a ser polémico, porque el escrito lo fue muy atacado por el título que le puse, pues era Maldito el Estado de Israel, que es una frase que dijo el comandante Chávez en referencia al Estado sionista de Israel. Ojo, no son los judíos, no es el pueblo israelí, es el Estado sionista, toda la institucionalidad que se formó con el colonialismo israelí en el territorio palestino. Eh, este mismo sistema inductivo y manipulador creado contra el comunismo entonces, contra el castrismo, contra el chavismo, el cual no existe porque es igual que nuestro proceso revolucionario, eh, se ha sembrado en la mente del pueblo por más de 6 décadas y así oyes a tontos útiles que hablan de castrocomunismo, castrochavismo y de todas estas loqueras que ni siquiera saben de lo que están hablando la mayoría, y lo hacen con tanto ahínco y odio que más que irracional es autómata, es enfermizo. Esto se hace con la intención de que el pueblo erradique el término revolución como tal y lo odie, le tenga fobia, le tenga temor, le tenga, bueno, cualquier cantidad de cosas. Vean que en los países vecinos hablan, bueno, como Venezuela, eso es lo que produce el socialismo y todo esto. Es una campaña que se ha hecho. La idea es que se deje de hablar de la revolución y consecutivamente de sentirla, ¿no? Y de pensar siquiera en lo que esto significa. Entonces, una revolución, que viene del latín revolutio, que es vuelta,
¿ok? Es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en el periodo relativamente corto, en un periodo muy corto, o en muchos casos pasa a ser largo. Tienen el periodo de la Revolución Cubana, que fue corto en el inicio, después se hizo largo en el proceso de evolutivo por los ataques que ha recibido. La Revolución Venezolana, la bolivariana, ha sido un poco más larga porque, no, a diferencia de la cubana, no fue armada, sino pacífica, fue por la elección, por voto. Entonces hay que crear conciencia en la gente. Eh, esta estructura que se crea a través de las revoluciones eh, corre sus riesgos, ¿no? Cuando el sistema impuesto a cambiar se ve por vencido por los cambios sociales, generalmente comienza a mutar y asumir las banderas de la revolución y la libertad para engañar a la gente y pasar de revolución a una simple reforma temporal. Esto lo hacen asumiendo formas, frases, consignas, vestidos y nombres revolucionarios, como hemos visto que ha hecho la derecha venezolana para engañar al pueblo. Tenemos a un Capriles dándole al puño con la mano, imitando el por ahora, él dijo por el momento, imitando el por ahora de Chávez, una gran cantidad de cuestiones. En el escrito están imágenes claras de todo esto, están las fotografías de Capriles haciendo eso, están cuando comparan a Bolívar con Guaidó, con Capriles o con Leopoldo, cuando ponen a Lorenzo Mendoza de presidente, eh, al mismo Guaidó con la Libertadores en franela, vestido con la franela de Libertador, y así pues, o sea, toda una mala simbología, pues por eso escribí también la parte de que el primer objetivo son los símbolos, el primer objetivo a destruir. Entonces el capitalismo tuvo su revolución industrial, a la que desde hace una década más o menos, no más de una década, 2 décadas, llaman industrialización, cosa que es nada casual. Eliminaron la palabra revolución de esa industrialización a propósito para hacer lo propio con las pertenecientes a la izquierda. Y igualmente cambiaron el término de capitalismo por el de neoliberalismo, que no les resultó más de una o 2 décadas. Después empezó a su declive, después llamaron globalización y los tres términos son lo mismo. Ahora le llaman nuevo orden mundial. Así va mutando el capitalismo. Mientras el socialismo básicamente ha sido siempre el mismo. Y hoy en día, como ha habido tantas mutaciones en el capitalismo, el socialismo ha tenido que avanzar y por eso hablamos del socialismo del siglo XXI. Tenemos que irnos a los nuevos tiempos, a ampliar la visión de Marx, eh, ir hacia otros renglones como Bolívar, Engels, Luther King, Malcolm X, etc. Incluso el mismo Lincoln es un ejemplo de ciertas partes de estas cuestiones. Entonces la idea es tomar lo bueno de cada uno y poderlo encauzar en función de una revolución. Entonces los tres términos, como dije, son lo mismo. A su vez, la izquierda tuvo la revolución laboral, a la que le cambiaron el nombre a conquistas sociales, lo cual nos aproxima al sentido de conquistar, de dominar. ¿Okay? Ya por ahí nos cambian la mente, la mentalidad, nos colonizan. Es un significado de conquista, es colonización. O en su defecto de triunfo competitivo, que es un acto netamente capitalista, egoísta e individualista, que es un acto social, digamos que destructivo, ¿okay? Que nos lleva a la explotación del hombre por el hombre. En cuanto al socialismo del siglo XXI, como es una corriente nueva, eh, es de avanzada, es de vanguardia, que no se encuentra en sus extremos como si el capitalismo y el comunismo, que son dos extremos. El capitalismo y el comunismo son básicamente lo mismo, pero en extremos opuestos. En uno son los capitalistas, el dinero y el capital, el que gobierna, el que controla, y en el otro es el proletariado.
ambos en detrimento del otro. Entonces, cuando se ponen a ver las cosas, sigue siendo algo incongruente, porque el socialismo no va en detrimento de cualquiera. O somos iguales todos o no es igual nadie. Entonces, a esto le llaman lucha de clases, pero que suele ser tergiversada al extremismo de crear resentimiento y odio de clases, tanto de los ricos hacia los pobres porque se pierden sus privilegios, como de los pobres hacia el rico por el odio a la explotación, por el cansancio, digámoslo de alguna manera, a ser explotado. El comunismo entonces asume la finalidad última de la disolución del Estado. El socialismo reconoce el Estado. El capitalismo también asume la disolución del Estado o hacerlo lo mínimo posible, lo mismo que el comunismo. Mientras el socialismo, como estoy diciendo, reconoce el Estado y lo ve como una necesidad en pro y defensa del desvalido. Porque siempre va a existir uno más vivo que el otro, porque el ser humano es la cúspide, la punta de la pirámide, y no tiene predadores, entonces él tiene que autodestruirse a sí mismo. Por eso las guerras, por eso todo esto. Imagínense, si nunca hubiesen habido guerras, nunca hubiesen habido esas matazones, esas hambrunas, por todo lo que ha habido, imagínense la población que tendríamos hoy en día, porque no tenemos predadores. Ya habríamos acabado con el planeta. Ahora, tiene que haber una manera más consciente de poder controlar el nivel poblacional, que no implique la diferencia de clases ni las desigualdades, ¿no? ¿Okay? Habría que hacer un esquema de planificación mundial, donde se recuperen, entre otras cosas, los territorios que se han vuelto desiertos por el exceso de explotación. En la parte africana hay mucho de esto. Véase lo que está pasando en la Amazonía de brasilera, donde están exageradamente deforestando. Esto parece que está pasando también ahora en Bolivia y en Ecuador. En Perú, bueno, eso es increíble. La minería en Perú está acabando con todo. Tienen unos huecos que, si el mar entra allí, bueno, secan el mar, como quien dice. Entonces, el ser humano, por ser esta cúspide de la pirámide alimenticia en la Tierra, necesita autodestruirse, como vengo diciendo, y por ende se hace de naturaleza egoísta, avaro y hasta ambicioso. Protege solamente a sus allegados, a los suyos, en este caso sería la familia o su país, ¿ok? Pero destruye a los demás. Eso es lo que hace Europa, lo que hacen los colonialistas. Por ejemplo, yo lo explicaba ayer en un video, Alemania es socialista hacia adentro, hacia su gente, los hace vivir muy bien, bastante bien, pero explota, ese vivir bien depende de explotar a los demás. Como no han podido explotar más a los países del tercer mundo, de África o a Latinoamérica, entonces ahora crearon el sueño de Hitler, que es la Unión Europea. Hitler soñaba con dominar a Europa, de hecho casi lo logró. Ellos crearon la Unión Europea y entonces el norte explota al sur. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ellos hablan de democracia, pero ellos no son democracia, son plutocracia, que es el control de las clases de poder, de los adinerados, sobre la mayoría del pueblo. De ahí entonces vienen también las religiones y las guerras. Todo esto es una metodología de autodestrucción que se creó por lógica natural, y por lógica de dominación. Perdón. Estoy centrado en eso, en crear un marco teórico práctico del socialismo del siglo XXI en general, particularmente el socialismo bolivariano, justamente para poder nivelar estas cosas. Pero, ¿por qué hacer esto con una simple palabra como lo es la revolución y hacerla olvidar o hacerla odiar? Ahí el detalle. No es una simple palabra, es más que eso. Es la connotación que esta lleva consigo, que imprime un significado de avance, de cambio, de logros sociales, humanismo, de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Eso implica cambiar el orden social que la derecha ha tenido por milenios. No es que no se crean, como vengo diciendo, no es nada nuevo. De esto iremos hablando los próximos 3 videos que voy a hacer,
tuve que dividirlo en tres porque es más o menos largo por lo álgido del tema. Voy a hablar sobre lo de la burguesía revolucionaria, que ya lo había mencionado. Y en este resumen les dejo todo, una parte del escrito que todos tienen acceso en el Google. Ya lo ha dirigido en la búsqueda a los conceptos acorde a los intereses alineatorios, alienatorios y doctrinarios del imperio. Por ello deben buscar bien las fuentes y los escritos y poder tener conciencia crítica. Veamos qué significa revolución. El origen del término está muy claro, se encuentra en el latín. Aún más concretamente podemos establecer que reside en la palabra latina revolutum, que puede traducirse como dar vueltas. Revolución entonces es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso, etc. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentes y suelen percibirse como súbitos y violentos. Ya que se trata de una ruptura del orden establecido, las revoluciones nacen como consecuencia del proceso histórico de construcciones colectivas. Por eso ven que la derecha siempre habla del régimen, de la dictadura, porque como las revoluciones son un hecho súbito y violento, violento no en el sentido de que sean golpes, de tiros y esas cosas, sino violento por lo fuerte que es y lo rápido que es. Y la derecha, bueno, le tiene un temor que, bueno. Entonces, la ciencia de la historia establece tres grandes tipos de revoluciones: la política, la social y la económica. ¿Ok? Aunque también la hay en la religión. De allí viene la teología de la liberación, que se hizo en Latinoamérica en los años 70, 60, 70. Que la pisotearon, la destruyeron y la acabaron. Pero de allí, con personajes como Enrique Dussel, nace la filosofía de la religión, la filosofía de la liberación, perdón. Y esta filosofía de la liberación toma mucho de la teología de la liberación porque comienza a considerar la misma religión como un sistema de dominación. ¿Ok? Entonces, la revolución política es aquella donde se reemplaza al gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político, las relaciones sociales como las de propiedad, en cambio, se mantienen inalterables. Por ejemplo, hoy en día hablamos mucho de que estamos volviendo a la parte de la oligarquía empresarial, ¿no? Que se le están devolviendo empresas y todo esto. Pero eso es parte del proceso de revolución. Lo que pasa es que la gente no logra asimilarlo porque ven como un retroceso las cosas, pero es como para darle a la gente la nalgada que diga, bueno, agarra el carril, pues. Si no quieres que esto suceda, empiezan a levantar las demás empresas. Entonces, un ejemplo de este tipo de revoluciones fueron las acontecidas en la Europa de 1848, cuando se generalizó una ola de manifestaciones populares que se expandió con gran velocidad. Asimismo, habría que añadir otra de gran calado histórico, como por ejemplo la Revolución Cubana. En torno a la primera mitad del siglo XX es cuando tiene lugar esta misma, gracias a la cual se consiguió no solo acabar con la dictadura de Batista, sino también el ascenso al poder del ejército rebelde, representado en su líder Fidel Castro, junto al Che Guevara. En nuestro caso, la revolución fue pacífica, comandada por el comandante Chávez. También tenemos en el siglo XX la revolución de los claveles, una acción que se desarrolló en Portugal en 1974 y que consiguió acabar con una dictadura más longeva de Europa, dirigida por un señor llamado Salazar. Tenemos también que la revolución social en su defecto es un cambio de transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. De esta forma, las revoluciones sociales sí alteran las relaciones de propiedad
y trascienden la política, como la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Soviética, la Revolución China, la Revolución Bolivariana. En el caso de la Revolución Francesa, que se inició con la proclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional y que finalizó con el golpe de Estado de Napoleón en 1799, lo que tenemos que dejar claro es que la misma se produjo por un amplio número de causas. Entre las mismas se encuentran el descontento de las clases populares, el establecimiento de una burguesía que cada vez iba ganando más peso y poder, una crisis económica y una monarquía demasiado rígida. Casi lo mismo que pasaba en Venezuela. Siempre más o menos las causas son más o menos las mismas, que es la desigualdad social y, perdón, y el aplastamiento de esta clase poderosa al pueblo. Todo ello entonces unido a las nuevas ideas ilustradas que iban ganando forma, propiciaron que se decidiera llevar a cabo esta revolución en Francia, con la que se consigue abolir el feudalismo, quitar del poder a la iglesia, quitarle el poder a la iglesia, hacer desaparecer a la monarquía y encaminarse hacia un sistema constitucional. Por último, la revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El término generalmente se aplica con cambios tecnológicos, como lo acontecido con la llamada revolución industrial, por ejemplo, que ya les dije que le quitaron el nombre de revolución y ahora lo llaman industrialización, donde comenzó una época diferente gracias al uso de las nuevas técnicas, fuentes de energía, invención de maquinarias y nuevos medios de transporte, entre otras cuestiones. Hoy tenemos la revolución tecnológica. ¿Ves? Hoy en día estamos en la revolución tecnológica, que por cierto está ganando China y Rusia. Entonces podemos ver siempre que el ataque a la revolución, que implica cambios sociales, y por ende el socialismo, socialismo. Es simple, porque el capitalismo teme la lógica demostración de que el socialismo es la vía para un mundo equitativo y justo, y las élites económicas dominantes, a las que no les interesa la sociedad, les interesa su grupito, ¿ok? Desde los inicios de la historia, como había dicho, o su grupito, su manada de ricos, y estos, como lo explicaba con lo de las guerras, de la autodestrucción, de que el ser humano es la punta de la pirámide, ellos se creen la punta de la pirámide y que lo demás es lo que hay que consumírselo. No tienen predadores, el único predador de los capitalistas es el socialismo. De esa minoría del 1% que domina el 99%. La única competencia está en el socialismo. Entonces, esta clase perdería su poder, perdería sus privilegios y dejaría de tener esa grosera y excesiva riqueza, mientras otros se mueren de hambre y miseria. Por eso necesitan entonces atacar al socialismo para que no se llegue a completar en ninguna parte, y hasta ahora lo han conseguido. Dicen que el socialismo no sirve, pero no dejan de mostrarlo, porque apenas se asoma el socialismo por alguna parte, comienzan a atacarlo. Eso indica claramente como el ejemplo del corredor que que le mete una zancadilla, un empujón al contrincante para que se caiga en una carrera, y es porque el nivel del contrincante es mucho mayor que el de él y él lo sabe. Entonces los capitalistas suelen hacerle la vida chiquitica e imposible a todo aquello que ven como motivo de revolución, de socialismo, de comunismo, que le llaman ellos, para hacerlo grave. De esto hablo en algunos escritos también, ya que el comunismo dice que el socialismo es una etapa para llegar al comunismo, que es un nivel más avanzado. Yo creo que es a la inversa. La comunidad, el comunismo es parte de la sociedad y parte del socialismo. Cada quien tiene su conceptualización de las cosas. No es mi idea contradecir a Marx, contradecir a los comunistas, pero es mi pensamiento, que el nivel más alto es el socialismo, porque es la sociedad. Y la sociedad lleva todo, lleva la parte del comunismo, la comuna, lleva la parte del capitalismo, y eso es parte de lo que es la revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, que está en proceso.
Claro, pocas personas lo ven así porque toman por hecho, y eso lo digo en un escrito que voy a hacer un video más adelantico que se llama, algunos se leyeron El Capital de Marx como una Biblia, o sea, irrefutable. Resulta que, bueno, en mi caso tengo mi conciencia crítica, tengo mis propias ideas y mis análisis me han llevado a que el socialismo es el fin último. ¿Ok? Entonces, bueno, de esto vamos a seguir hablando. Como les dije, en el próximo video hablaré en el primer punto de lo que es la burguesía revolucionaria. Voy a ver si los puedo resumir los tres en uno o dos videos máximo, pero es complicado porque es un punto muy álgido, porque la gente no termina de entender lo que es una burguesía revolucionaria. Eh, ¿Cómo les explico? Bolívar era un burgués revolucionario, Rivas fue un burgués revolucionario. Recuerden que la independencia no la hicieron los pobres, no la hicieron los esclavos, no la hicieron ninguno de ellos. La independencia de 1810 y 11 se hizo por la burguesía. Y justamente por ser revolucionaria después incluyó al pueblo y así pues fue avanzando. Eh, Nosotros tenemos una clase burguesa revolucionaria. Recuerden que hay un Machado que es fundador del PCB, un tío abuelo de María Corina Machado, que es un oligarca, que es más que burgués incluso, que fundó el PCB. O sea, siempre los hay. El punto es que hay que considerarlos, hay que tenerlos en cuenta, porque esa gente justamente que no tiene por qué estarse dando mala vida, como quien dice, y ellos deberían ocuparse de su plata, de vivir cómodos, vivir felices y ya, listo. Van y se preocupan por el pueblo, por el obrero, por la clase trabajadora. Entonces viene la gente con esa mentalidad loca como el capitalismo contra el socialismo, el régimen, el narcocomunismo, el castrochavismo y todo esto, les enferman el cerebro y producen el odio de clases. Y hay que tener no odio de clases, sino conciencia de clases. ¿Ok? Y hay que saber quién trabaja con nosotros y quién trabaja contra nosotros. Entonces, hay que atacar a quien trabaja contra nosotros, no quien trabaja con nosotros y para nosotros. Entonces, eso es, bueno, lo voy a explicar en los próximos videos. Hay una serie de videos que voy a hacer en cuanto a esto. Estamos hablando entonces más adelante. Chaito.